Muy bien, bueno, muchas gracias a todas las personas que se han conectado, los que no se han podido conectar o no se pudieron conectar en esta charla, pero están atentos a lo que va a ser este curso, este taller. Bueno, después cualquier duda que tengan la pueden hacer en el grupo, ¿no? Gracias a todos, gracias a Simón por acompañarnos también y formar parte del grupo de profesores de Imago. En Imago siempre buscamos meter profesores, primero que sean profesores de oficio, ¿no? Que sea gente que hace, que haga, que enseñe lo que hace, ¿no? Y obviamente porque lo hace bien, ¿no? Y segundo, siempre procuramos traer talleres que nosotros sabemos que son importantes, que son un complemento, porque muchas veces se piensa, bueno, no, yo soy artista, yo solo pinto o yo solo fotografío. Uno tiene que abarcar mucho más allá, uno tiene que aprender a escribir, uno tiene, así como hemos traído talleres de workflow fotográfico, porque hay que saber cómo administrar el archivo, cómo vaciar las imágenes, cómo archivarlas. Entonces, cuando vemos que hay alguna falla en nuestros alumnos, sobre todo en los programas como el Círculo de la Cucaracha, Imago Plus, el método Prada, que está por iniciar también, todos. Yo pienso que todo fotógrafo y todo creador tiene que aprender a escribir sobre su obra, ¿ok? Obviamente para aprender a escribir tenemos que leer también, ¿no? Y bueno, para eso tenemos también a Simón acá, que bueno, yo vengo trabajando con él, nos hemos visto ya varias veces, él vive en Buenos Aires y yo lo considero uno de los grandes poetas, y yo lo sé, que se va a convertir en uno de esos grandes poetas latinoamericanos. Entonces, bueno, te dejo la palabra, Simón. Bueno, buenas noches, gracias por todo conectarse, a todos por asistir. Esta charla introductoria va más allá de abrir una ventana, sino es como un pacto de mi persona con ustedes y de compartir conocimiento, de compartir excentricidades, cosas que se pueden hacer y estimular más que todo la escritura. Sé que muchos son fotógrafos los que van a asistir a este curso. Algunos quizás vengan con la intención de escribir, más allá del escribir la imagen. Eso es válido. Y eh, el primer requisito de todo este taller es ganas de leer y ganas de decir algo. Y siento que si utilizamos la palabra para comunicarnos todos los días, aunque sea ordinaria, con lenguaje coloquial, todo el mundo puede escribir. No importa si no tiene una educación o utilice metáforas o tenga un lenguaje sofisticado, con imágenes poéticas, cualquiera puede escribir. No es una frivolidad lo que estoy diciendo, ni estoy frivolizando el hecho de escribir como si fuese una acción o una mera reacción que va más allá de, de lo metafísico, sino más bien de lo físico que sale y sobresale. Yo sí considero que el accionar de escribir es una acción ordinaria, pero la profundidad de cada palabra oculta muchas cosas y se convierte en una acción metafísica. Lo digo metafísica es que es fuera de lo físico. Y a la hora de lo fuera de lo físico, somos capaces de mostrar cosas con una frase, con un párrafo, con cuatro versos, todo lo que nos rodea o lo que llevamos dentro. Este taller es de narrativa, verbo, imagen. Los que son fotógrafos van a utilizar la imagen como consigna. Si ustedes creen que la imagen no es suficiente, ahí está el mundo afuera como la consigna. Vamos a utilizar al mundo y el espejo como consigna de la escritura. Lo primero que hay que hacer en la escritura es describir. Después viene las atribulaciones, los tributos que le puedes tú este, construir a esa descripción. Y, pero para dar un planazo de lo que es escribir, realmente no soy un experto capaz dentro de un año eh,
tenga otro concepto de escritura, porque yo sí creo, yo soy muy team de Heráclito, nadie se puede bañar en un mismo río, este, y ese cambio constante que vivimos hoy en día, siento que los conceptos son meramente expectativas y los conceptos concretos no está este, estancada en nuestro pensamiento humano y son expectativas que van cambiando constantemente. Entonces, para dar un planazo de escribir, yo voy a compartir la pantalla para que vean 5 perspectivas que para mí son importantes y son referencias de mi escritura. Y sentir como que estoy acompañando todos esos conceptos y que también me cuelo ahí a decir, bueno, por aquí estoy yendo por los momentos y sepan qué es escribir, más allá que sea una mera acción de escribir una palabra, escribir de manera filosófica y literario. Em, Antes de compartir la pantalla, siento que tengo que decirles que lo literario es tan poderoso, que la ficción es tan poderosa, que puede oscilar entre lo real y lo falso. Y por eso el relato mata el dato, por más que el dato deberíamos nosotros considerarlo como una herramienta primordial para conducir y la humanidad y decir, epa, pero el relato es tan fuerte, y eso viene de los antiguos griegos, siempre fue la palabra primero. La palabra, la comunicación, el contagio de lo poético, el contagio de la narración, siempre fue primero. Después vino la filosofía, el pensamiento, las matemáticas, los conceptos, pero la palabra, la forma de comunicarnos, esos hechos, convertirlo en interpretación y sobre todo convertirlo en imagen, pero la imagen construida a través de la palabra. Entonces este taller de escritura va a eso, construir la imagen a través de la palabra, describirla, desecharla, mutar con la imagen, pero a la hora de escribir. Puede sonar poético, puede ser conflictivo, contradictorio, pero es eso. Es un círculo donde vamos a estar tocando constantemente. Entonces, primero que nada, para que la gente tenga esa duda de por qué escribir y que crean que escribir está sujeta o es reservada para algunos sabios o para pocos, creo que no es así. Creo que escribir realmente está a merced de la manipulación de cualquier persona que pueda utilizar la palabra como herramienta. Un gesto, una mueca. Y por eso le voy a presentar esta diapositiva em, y así vean estas perspectivas de escritores que lo tengo como referencia y después podamos discutir qué les parece. Bueno, si lo pueden reconocer, hay 5 escritores, para mí esenciales, 4 de Latinoamérica y uno del Pacífico asiático, que es un japonés bastante reconocido. Este, y voy a empezar con la pregunta, que es bastante importante ¿por qué escribir? Hay que hacerse la pregunta de por qué escribir para poder abrir el grifo y decir, ¿qué estoy buscando yo con la palabra? Para representar esa imagen. ¿Cómo puedo explicar esa imagen? Y se puede explicar la imagen. No tiene que ser un introductorio. Se puede utilizar tantas herramientas poéticas y narrativas para construir una narrativa fuerte que pueda acompañar la imagen. Y es importante que vean estas disyuntivas que tienen estos escritores y se vean reflejados, porque no,
es tan humano sus pensamientos, es tan humano sus reflexiones, que es difícil de que la escritura sea para pocos. Entonces, por eso la pregunta puede ser bastante fuerte. ¿Por qué escribir? ¿Para qué? ¿Qué es? Alejandra Pizarnik dijo en una entrevista, de las pocas que tiene, que se fue bastante pronto, dijo que entre otras cosas, ella escribía para que no suceda lo que teme. Poético, filosófico, pero hacía el énfasis en el quehacer, en, como si escribir implica exorcizar, conjurar, reparar, porque todos estamos heridos. Y esa herida, más allá, si lo vamos al plano existencial, esa herida es la herencia de nuestra historia que nos afecta, que nos interpela, los hechos sociales que también nos interpela, los que nos rodea, nuestros pensamientos, que son codificados con las cosas externas que nos interpelan, con las cosas que heredamos. Y ya veía que la escritura es una especie de ritual para conseguirse, para coincidir con su voz. Y escribir tiene ese poder. Tú escribes algo y puedes escuchar. Y si te escuchas, es que estás tocando ese núcleo de que la palabra como lenguaje, como símbolo, es tan fuerte que puedes utilizarlo en lo que sea. Otro autor, que ya usted lo va a eh, conocer, eh, que es Cortázar, perdone por lo lento de la compu, bueno, ahí está. Cortázar determinaba que la mayoría de las veces que escribía no sabía el porqué. Quizás su preocupación era escribir, que responder el por qué escribir. Cortázar tenía una fiebre de lectura, era un muy buen lector. Y él tenía como una concepción de que escribir era como leer. También lo comparte con el japonés. Pero vean que él, por más que él sea filosófico en rayuela, responder el por qué escribir no la sabía, porque era su quehacer. Quizás en su existencialismo del hacer, porque el hacer es ser, escribía. Es como el fotógrafo que capaz no puede explicar lo que es una imagen, porque cuando la capturó fue un instante, fue segundos pequeños que no tuvo chance de racionalizar. Después viene la curación de la imagen, si sirve la luz, esto, la posición, pero hay muchas fotografías instantáneas que capturan un momento y la escritura también tiene ese poder, porque la literatura y la escritura es como un éter, es el arte en sí mismo que va, exacto, lo inefable del hacer, como que es difícil explicar lo que puede ser un concepto tan amplio, pero se le explica con el hacer, a la hora de escribir. Y este taller va a eso, al hacer, al escribir. Otro autor que era bastante polémico con sus novelas y sobre todo su verborragia. Digo verborragia es esa prosa inagotable, de atropellarse, de, de suplicar, esa prosa desgarradora de Onetti, que es un uruguayo que residió mucho tiempo en España. Él decía que la escritura es un acto de amor. O sea, escribir es un acto de amor. Pero para entender ese concepto de acto de amor, hay que ponerse en los zapatos de Onetti, que el amor para él era violento, desgarrador, donde la esperanza y el desencuentro, fornicados jurándose la vida, la muerte, el hoy, lo eterno. Él creía que escribir era eso, un momento, no era todo el tiempo. Él decía que no era escritor,
Él era escritor cuando escribía, pero no era escritor ni tomando café, ni leyendo mientras fumaba un cigarro, una novela negra. No, él era escritor cuando escribía. Y se puede poner este plano en todos los oficios del arte. Y ahí vamos viviendo el hacer, la acción de hacer, de crear. Ahí está lo verdadero. Lo demás son conceptos, puede ser una racionalización, fue una filosofía tuya, pero el hacer, por eso digo que escribir no es reservado para pocos, es el hacer, es decidirse, agarrar el lápiz y decir algo. No importa que utilice metáforas muertas digo en el sentido, metáforas que ya se conocen, pero forman parte de nuestro lenguaje como herencia. No importa, es el hacer, escribir, hacerlo, decir algo. Alejandra Pisani escribía para no temer, para, para buscar la forma de salvarse de sí misma o encontrarse a sí misma. Cortázar no sabía el por qué, porque así escribía, porque él creía que siempre iba a ser un lector más que escritor. Y Onetti es un acto de amor, es un acto donde se puede coincidir y a la vez puede entrar el desencuentro, es la contradicción eterna, es como la contraparte que podemos utilizar en Heráclito. Es decir, que las contrapartes se necesitan. Bueno, un acto de amor es eso. El escribir necesita el efecto de lo de afuera y de lo interno. Porque yo creo que todo artista necesita eso. La consigna es el mundo y el yo. Entonces, este taller de escritura va a eso, en el hacer, de coincidir con lo de afuera y con lo de adentro, o tratar de combatir lo de afuera y lo de adentro. Puede ser catastrófico, bastante trágico, una tragedia griega, lo que puede decir Onetti sobre la escritura, pero él lo simplificaba así. Bueno, hay una frase de Onetti muy buena que decía, yo nunca leía a Onetti. Él tenía como una regla de escribir y no releerse. Eso se lo dejaba a los editores. Y es muy buena frase porque dice, yo nunca leí a Onetti y nunca lo leería. Muy polémico porque Gabriel García Márquez decía, bueno, yo sí me leo mucho y si yo voy a escribir un cuento es porque quiero leerlo. Contraparte que, que coinciden dos latinoamericanos que, bueno, uno ganó el premio Nobel, pero Onetti era así, era un tipo soberbio con su arte y también sublime a la hora de decir cosas, pero porque él no quería frivolizar la acción de escribir, pero es que decía, es un acto, es agarrar el lápiz y ya, es decidirse. Mientras que Murakami también coincide, a pesar que Murakami es más fanático de Borges, decía que la escritura como una actividad es una actividad que le pertenece a cualquier persona que desee intentarla. Cualquier persona. No importa si tiene título, no importa si es de pocas palabras, si comunica poco. La escritura es una actividad para las personas que decidan escribir. Sí, así de simple. Por eso este taller es como, vamos a escribir. No hay más allá. Va a haber más allá cuando escribas. Pero lo primero que hay que hacer es escribir. Y escribir y leer. Y vamos a ver referencias, y vamos a ver cuentos, y poesía, imágenes, referencia fotográfica. Mira, las consignas. Va a haber estimulaciones, música, álbum, jazz, boom, performance. Pero la escritura es una simple actividad que está para la gente que se decida a escribir. Y esto es lo bueno de la escritura.
Y es lo bueno que podemos tener en este taller, que por más que sea breve, 4 líneas, 3 líneas, dos, es escritura. Y puede ser poético, y puede ser fuerte, y puede ser consistente, conciso, sólido. Pero la idea es que podemos utilizar y comunicarnos a través de símbolos, porque también la escritura son códigos, son símbolos. Mientras que hay uno, que es el que más me gusta de su forma de escribir, por qué escribe, que es un escritor venezolano, Salvador Garmendia, un cuento buenísimo, es un asunto familiar, que lo que esté interesado en el taller, lo vamos a leer con las imágenes poéticas y fotográficas que es capaz de implementar, bueno, que implementaba Garmendia, pues ya no está. En su texto, ¿por qué escribo? Y él nos lleva a una retrospectiva tediosa y necesaria, porque él va a describir y explicarnos cómo fue su decisión de escribir. Y él empezó leyendo, 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 pero cada vez la pregunta, cuando acudía a él en su juventud o en su adultez, cambiaba la respuesta, siempre cambiaba. Pero durante su trayecto, después de ser consolidado como escritor, después de verse en el espejo y decir, bueno, los años ya están pesando, él dice que él escribía lo que soñaba, haciendo que sea su razón de la escritura. O sea, yo escribo porque sueño. Es como el artista que puede decir, yo hago arte porque sueño, porque tenemos la capacidad de imaginar. En la hora del reposo, en la hora de estar en paz, de descansar, estamos creando imágenes. Y por más que ustedes digan, ¿cómo creando imágenes? No, no, yo no lo hago intencional, no, 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 quizá no lo hace intencional, consciente o inconsciente, pero nuestro cerebro es un creador de imágenes. Y, y más con la palabra, creamos más imágenes. Es un conglomerado de imágenes. Entonces estás en el sueño creando imágenes. Y el sueño es la consigna para Garmendia. Yo escribo porque sueño. Y todos soñamos. Si vamos al caso, todo el mundo sueña. Nuestro cerebro es plástico. Bueno, puede ser. No, no lo sé todavía, pero puede ser. Pero si vamos al caso, si todos soñamos, todos podemos escribir. Quizás uno más fantástico, más fuerte, más poético, más catedrático, en fin. Pero escribir forma parte de nuestro lenguaje, forma parte de nuestra comunicación y desperdiciarlo, porque vemos a estos autores y dice, no, yo no puedo hacer eso. No, creo que es algo falso, lo puedes hacer, porque si creas imágenes con tu arte, con la fotografía, con dibujando, haciendo cualquier cosa, puedes escribir. Y es la idea de este taller de escritura creativa, es agarrar un lápiz o la compu, el teléfono, donde sea, en el inodoro, en en un café, yendo al trabajo, decidirse a escribir, escribir, describirse, escribir, leer, escribir, describirse. Esa es mi ley. Escribir, leer, describirse. Y buscar la forma de sustantivos que me den imágenes. Soledad, hombre, tal. Describir la soledad no como su concepto expectante, de vacío, no. Describirlo con imágenes. Y esto es lo que vamos a hacer en el taller de escritura. Y mi concepto de escritura, que él también lo voy a utilizar, siempre se lo digo que yo lo creo que mi escritura o mi forma de escribir es muy fisiológica. Para mí es como, por más que sea grotesco lo que voy a decir, es como defecar. Es un momento donde yo me encuentro
con mi yo interno y yo voy a expulsar algo. Siento eso que la escritura es así. Un simple acto de escrutar mi alma, mi esencia, lo que soy, preguntarme un montón de cosas y escribir. Por más que vaya a contar un cuento infantil, vaya a escribir un poema de amor, lo veo muy fisiológico, como una necesidad fisiológica. Por eso me muevo, por eso escucho, por eso veo, por eso siento, utilizar los sentidos más allá de la razón. Sentir y razonar debería ser lo ideal, pero yo digo que la escritura es sentir. Después vienen las correcciones, que ahí entra la razón. Pero mi concepto de qué es escribir es una mera acción fisiológica, que esa mera acción puede esconder muchos conceptos, contradicciones, mucha filosofía, pero sigue siendo una mera acción, es el hacer. Y este taller se va a basar en eso, en el hacer. ¿Qué vamos a hacer? Escribir. Y el proyecto que usted tenga de fotográfico y diga, mira, ¿cómo le puedo dar voz narrativa para que la gente lea, vea, que yo le explique? Bueno, eso lo vamos a hacer, escribiendo. Y puedes utilizar millones de referencias, puede ser poemas, puede ser cuentos, relatos, que sea divertido, que no sea ortodoxo, que tengas que tener una introducción exhaustiva. No, puedes hacerlo de la manera simple y si lo quieres hacer ortodoxo, bienvenido sea. Pulimos la redacción. Pero eso es este taller, escribir. Y escribir con la imagen, porque no, tengan en cuenta esto, es la imagen. Traducir la imagen, trasladar la imagen a la palabra. Y eso es lo que vamos a hacer en este taller. Traducir la imagen, llevar la imagen a la palabra. Y va a ser riquísimo, porque una imagen puede decir muchas cosas. Eso yo tengo claro, una imagen puede decir millones de oraciones. Una imagen puede ser 10.000 cuentos distintos. Puede ser tan distintos que se puede sorprender, porque una imagen puede ser un disparador tan rico para la escritura que tú puedas hacer y deshacer. Y por eso se llama narrativa, verbo, imagen. Y eso es lo lindo del taller de escritura, porque es el hacer, la imagen, la imaginación, el sueño, lo físico, la razón, sentir. Vamos a hacer todo. Puede ser loco, disparatado, pero eso es lo que yo utilizo a la hora de escribir. Es el sentido y la imagen, lo que me rodea, la consigna, inventar, crear. Y nada, es lo que puedo decir de que para mí significa escribir y todos autores espero que haya servido como referencia. Si tenían alguna duda, creo que es bastante importante que cuando ustedes decidan estar en el taller, no tengan miedo de decir lo que quieran. Así sea, a mí me gusta mucho este, escribir y a la gente que no sepa qué escribir, le digo, bueno, escribe una queja y desarrolle su queja. Y ahí podemos entrar a un universo, por más ordinario y grotesco que sea la queja, podemos desarrollar imágenes sobre esa queja. Porque es abrir una ventana y decir, bueno, ¿me voy a quejar de qué? No, de lo que sea, usted quejas. Y utilice hipérboles, sea exagerado, porque si va a ser una queja, tiene que sentirse la queja. Y podemos ser más exagerados. Y ahí no van a saber lo bueno que es quejarse
Y lo bueno para la escritura. Y puedes quejarse de la queja, me quejo de quejarme. Y ahí podemos abrir un grifo, y no sabe lo que va a venir. Y se sorprende, porque yo a veces hago, cuando no sé nada que escribir, o me hago el intelectual, escribo cosas filosóficas y después me río de eso. O me río como un payaso y después veo lo que escribo como un intelectual y digo, qué payasada lo que escribí. Pero la vergüenza acá de la escritura va más allá, no es desnudarse, es abrir el grifo y decir, a ver, este grifo va a salir agua. Y obviamente que va a salir cosas oxidadas, repeticiones, pero la idea es abrir el grifo. Y puede ser esa simple consigna, el hacer, quejarse o escribirle algo a un ser querido o escribir sobre la imagen. Atrás, tres palabras, dos, una oración. Pero cuando ustedes hagan esto, pueda conectar oraciones que le guste, que tengan ritmo, sean capaces de identificarse, te aseguro que la escritura va a ser como lo pensaba Pizarnik, una forma de curarse, una forma de verse y decir, mira lo que he hecho, mira lo que puedo con la palabra. Y, más, y va a ser más potenciado si está acompañado con la imagen. Porque si tienen sensibilidad a la hora de fotografiar la calle, una escena, pueden tener la misma sensibilidad a la hora de escribir. Eso es lo único que me queda por decir y bueno, espero que le haya servido el planazo. Medio Bueno, yo, eufórico porque bueno, yo soy así, pues, me gusta el con- la contraparte del performance, pero bueno, espero que haya servido. yo creo que los dejaste inquietos, pues. Por ahí veo a Fernando que se ha estado riendo buena parte de la charla. Fíjense, antes de entrar a las preguntas que puedan tener, yo voy a compartir la pantalla ahora. Yo conozco a Simón, nosotros nos conocimos en línea, ¿no? Nosotros nos conocimos porque estábamos en una actividad. Yo conozco a Simón recitando su poesía y me enganché, ¿no? Entonces comenzamos a hablar, él de su poesía, yo de mi fotografía. Y sin darnos cuenta, encajamos en muchas cosas y yo le hice una propuesta. Y yo, Simón, imagínate que nos sentamos en un bar con una cerveza y yo te pongo tres fotos en la mesa que yo hice con espacio en blanco, lo que yo llamo fotografía copiada en formato gráfica, que es una foto en una hoja vertical, la foto arriba con blanco abajo. Ese blanco abajo es para que escribas sobre la imagen, o sea, escribas algo para acompañar esa imagen, ¿no? En este caso, yo le pedí a Simón que escribiera sobre esas tres imágenes. Entonces, como todo se hizo a distancia, él me envió el texto manuscrito en una hoja blanca, yo digitalicé el texto y hice el montaje en la foto, ¿no? Y esto que les voy a compartir ahora son dos, son tres, pero vamos a compartir dos. Yo comparto pantalla y Simón lee su poema, ¿no? Ok. La primera imagen, la primera fotografía es hotel, esta que están viendo Ujú. acá. Ese hotel lo escribimos, bueno, yo lo escribí en inglés, lo traducimos en inglés, para, le quedó bastante bueno esa caligrafía porque fue bastante aparatoso, pero me gustó mucho lo que pudimos compartir Aaron y yo. Y nada, la imagen me capturó. Y hotel dice así, acritud refugio para los cobardes mendigos que tienen miedo de conciliar las corrosivas pesadillas en una vereda fría. Reconfortante lugar que no pregunta, Welcome to Paris, sino más bien te dice cuánto vale la noche, que no hay agua caliente,
Ni siquiera acostarse con alguien que le quite la sábana al colchón y que apunte bien cuando dispare. Miles de vidas depositan su fe en el velo nocturno de una purulenta habitación, donde se asfixia el dolor perverso de no tener hogar, donde los exiliados se reúnen para acumular ideas y derrocar a la identidad, donde la soledad no se siente sola y el errabundo consuelo de ser el extraño entre los extraños que no reposan. Hotel, dame una noche. La ducha dañada no importa, tranquilo. Que esta presencia corpórea no viene armado, y mis intenciones matar el tiempo por haber sido un cobarde y no ahorrarme algunos pesos, pero tengo la espalda cansada de una lucha sin receso, y lo que quiero es una almohada con ácaros para que se coman los sueños. Y la segunda fotografía es para quién se visten. Dice, ¿para quién se visten? Vitrina salubre para las miradas insalubres de asalariados indispuestos que van y vienen, ignorando los rostros de los sin rostros que posan y modelan en la ausencia humana el histrionismo anacrónico y reprimido de ser un material amigablemente inanimado, sin conciencia de clase, sin dolores estomacales, sin palabras que decir en la innecesaria apetencia de decir algo. Pregunto de nuevo, ¿para quién se visten? Si esta sociedad inflacionaria, seducida por el conflicto reaccionario de comprar utopías en los Black Friday y de apretar las tripas para inducir una dispepsia que llega a fin de mes y que el apetito no joda tanto. Hey, what is your problem? Todos tenemos problemas, amigo. Take it easy, man. Pero tengo otra inquietud. ¿Y si realmente somos nosotros los sin rostro que posan y ellos los inanimados que compran? Entonces, quien limpia la vitrina es el maldito responsable de la realidad. Qué hermoso oficio para dedicarse. No estarán buscando personal, o mejor aún, y si rompo el vidrio, seguiríamos vivos. Muy bien. Ahora sí, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud sobre el taller, los escuchamos. Bueno, la pregunta que yo tengo no es tanto sobre el taller, porque el taller indudablemente es una aventura, es como alguien que va a escalar se va a meter por una selva y va a explorar, ¿no? Eso es un experimento colectivo, este, y lo que hay que tener es buena voluntad y ganas de conocer, ¿no? Y de explorar. A mí me gustaría saber, Simón, un poquito más sobre de dónde te nace a ti esa inquietud por la palabra. ¿De dónde sale, cómo nace en ti esa parte compulsiva de tener que escribir? Porque eso no es un oficio fácil. Y tomar una determinación de dedicarse a las letras, coño, hay que tener vocación de monje casi, ¿no? O sea, un mon- aunque yo conozco muchos monjes que se han dedicado a las letras, que tenían condiciones muy especiales. Entre ellos eran muy amigos del negro Johnny, ¿no? Eso todo, de Johnny Walker Black, por lo menos ahí en Caracas. Pero de dónde te sale a ti esta vaina? O sea, siento que la palabra siempre estuvo rodeándome. Ujú. Mi abuelo paterno era un analfabeta, pero un cuentista extraordinario, campesino, imagínate, e inventador y cizañoso. A meter cizaña estaba hecho. Entonces, estar rodeado de eso, de la palabra, de los cuentos, de mis tíos, una familia grande. Mi papá es el menor
16 hermanos. Yo soy el Wow. menor de mi papá. O sea, me crié con mis abuelos, tantos tíos, historias, campo. Imagínate, me encantaba escuchar. Yo era de esos viejitos, niños viejos que se quedaban escuchando, chismosos. Puedo decir que esa forma de estar chismoseando entre los adultos, me encantaba las ocurrencias que se le podía aparecer a mi abuelo, o mis tíos, o mi papá. Y yo creo que mi papá es un narrador, pero no escribe. Mi mamá sí escribe, escribe en su tiempo. Ya ahora poco escribe, pero escribía poemas. Y siempre estuvo ahí, ahí. Lee esto. Yo era medio flojo, pero contar algo me encantaba. Y más cuando había hipérbole, exageraciones. Era un inventador, sí te puedo decir, cuando era niño me gustaba inventar historias. Y esa necesidad de inventar era buscar la forma de que mi alrededor, en una Venezuela con crisis, bueno, una historia, los exilios, o sea, los propios exilios internos que había, porque familia del campo, a la ciudad, un montón de la identidad, qué gesto, mis amigos que tenían otra forma de ver el mundo. Me gustaba la narrativa de los malandros que me rodeaban, que estaban ahí, su forma de ser el jíbaro, que están ahí, las historias catastróficas, trágicas, que morían, muertes de 19 años, 20 y como la crónica en el periódico, era un muchacho bueno, no hacía nada, y tú sabías que hacía de todo. Eso, ese universo de la palabra me empezó a interpelar. Primero, la música llanera, los boleros, la salsa, mi papá es salsero, pero la música llanera, las historias, todo eso, esa narrativa, empezó a interpelarme. Y bueno, y también los señalamientos. Tú sí eres inventador. No le crees a Simón, se te inventó eso, mira. ¿Le creíste? Sí, sí. Entonces dije, bueno, pero hay algo que es como una cosquilla con la lengua, una cosquilla con las manos, de decir, y cuando descubrí la poesía y el primer autor de poesía que empecé a leer con detenimiento fue Andrés Eloy Blanco y César Vallejo. Andrés Eloy Blanco me conmovió porque mi mamá me hacía recitar su poesía y mi mamá lloraba con Píntame un angelito negro, pero César Vallejo me cautivó. Eh, me- esa, su forma trágica y sus errores ortográficos, porque yo no sé si mi mamá dice que yo no sufro de dislexia, pero yo sí creo que sufro de dislexia porque tengo errores y busco siempre, y ando pendiente, pero el quehacer verborrágico me atropella. Y César Vallejo, cuando veía esos errores y que se lo respetaban, eso me encantaba, cómo él podía decir con la palabra un montón de cosas, sobre todo su exilio, que yo no pensé que iba a ser un exiliado. Y ahora cuando me exilio, aún más me acompaña César Vallejo y sobre todo Andrés Eloy Blanco. Y viene eso, de esa narrativa. Yo jugué béisbol, hice todo, me divertía, fui a academia y también historias. Era la historia del muchacho que si lo firmaban vas a ser un gran pelotero, vas a sacar a tu familia adelante. Yo vivía en esas narrativas, pero cuando llegaba a la casa, mi mamá siempre me sentaba, no puede ser tu plan A, tienes que pensar en un plan B, tu potencial, lee, busca, eres inquieto, no te quedes ahí parado. Y esa inquietud, bueno, empecé a escribir, siempre empecé a escribir poesía y ahora me dedico más a la narrativa, al cuento, pero viene eso, de esa narrativa, esa herencia, ese intercambio de palabras con mis antepasados y con el presente. Es lo que me motiva más, eso es lo que
me interpela y bueno, ahora que decidí que es casi un acto suicida decir, soy escritor y me quiero dedicar a eso. Pero ese acto lo compenso con una cervecita, con esto, con el compartir, eh, lo, lo- trato de compensarlo con cuando alguien me dice, quiero colaborar contigo, vamos, que no sé el proyecto, no importa, veremos, pero es eso. Yo siento que escribir es eso, el hacer, más allá de y la narrativa constante, pero sí, todo eso. Bueno, muchas gracias, Simón. Yo por mi parte, yo estoy inmensamente entusiasmado de nosotros en Inmago. Se ofrecen muchos cursos, muchas propuestas sumamente interesantes y los profesores siempre son de muy alto calibre y este, donde tú creces a pasos agigantados. O sea, si prestas atención y estás atento como dices tú, a ejercitarte y entrarle. Ujú. Y esta propuesta en particular, creo que está cae como anillo al dedo. Yo creo que hace falta, y como dice Aaron, ¿no? Es algo, es una necesidad que le está notando dentro de varios de los grupos donde hay alumnos, donde si tú logras tener esa narrativa y esa capacidad de escribir y de expresarte y de leer, eso va a ayudar mucho con tu capacidad fotográfica. Y de hecho, yo Tal me cual. di cuenta, ahí veo yo al querido Kremlin, ¿no? Que tiene un verbo y una capacidad de escribir que a mí me impacta, a mí me gusta mucho cómo escribe y cómo te plasma una historia, ¿no? Entonces, yo estoy metido de cabeza, o sea, yo estoy anotado, yo creo que yo no sé si Perfecto. primero que me anoté, pero yo estoy anotado y espero que consigamos, siempre es bueno tener un grupito interesante que esté determinado a coger el curso y a ejercitar el trabajo que hay que hacer. Pues es una cuestión de que si tú es como el ejercicio, si no lo practicas y no te metes, no vas a lograr sacarle Tal el cual, provecho que le puedes sacar. Pero tal yo cual. estoy anotado y me entusiasma mucho y muchísimas gracias, Simón, por aventurarte, o sea, por creerle a Ron y meterte en esta aventura. Creo que nos va a ir bien y va a ser bien interesante. Gracias. Obviamente que sí, lo más seguro que sí, no, y gracias a ti, ¿no? ¿Verdad? Bien. Ahí te hace una pregunta, Eliseo, Simón. El suicidio sí, lo he reflexionado sobre todo acudiendo a Albert Camus. Em, sí, el suicidio siempre aturde, sobre todo a los artistas. Yo veo al suicidio, tengo mis disyuntivas, mi conflicto con el suicidio. A veces no lo comprendo, a veces me puede conmover, pero quizás mi vitalismo, de tanto leer a Nietzsche, no, el suicidio le tengo como un pudor, a pesar que lo he reflexionado. No de hacerlo, sino de pensarlo, ya es es cenar con el suicidio. Pensar en el suicidio es cenar con el suicidio y decir, epa, no me gusta. Hay suicidios honorables, hay suicidios incomprensibles, pero Albert Camus tiene sobre todo con el mito de Sísifo y El hombre rebelde, habla mucho del suicidio. Son dos libros muy importantes que si tienen tiempo, léanselo. Sobre todo El hombre rebelde. Y lo bueno de ese libro, del hombre rebelde, habla del suicidio, pero también y da tanta data literaria. Obviamente, un premio Nobel de literatura, pero él hacía más filosofía que literatura.
pero te da tanta data literaria, y sobre todo habla de los hermanos Karamazov, una novela de Dostoyevsky, que el suicidio, por más que no esté ahí presentada, sino el parricidio está presentado, eh, oscila en los personajes de Dostoyevsky, sobre todo de los hermanos Karamazov, sobre todo de Dimitri, que es el más afectado de los hermanos Karamazov. El suicidio en Ceballos se puede leer, el suicidio en Pizarnik, que ella lo concretó. Eh, Hay mentes atormentadas, pero yo veo al suicidio como un ente, como ese fantasma que puede cenar contigo tranquilamente un día cuando tú pienses, pero ¿por qué se suicidó este pana? ¿Por qué lo hizo? Y ahí ya está, ya le abriste la puerta. Y, y sí, lo he reflexionado y también muy buen escritor, muy buenas novelas. Eh, Stefan, también hay otro, Alfonsín Storni, no se sabe si se suicidó, una gran poeta argentina. Fue a nadar y no salió más del mar. El Mar de Plata, que se salió ido a Mar de Plata y el mar no es nada agradable en la temperatura. Y, pero nada, sí, el suicidio está ahí, como la muerte. Esos son fantasmas que están ahí y que por eso Pizarnik decía eso, o sea, yo escribo para que no suceda lo que yo temo. Y quizá era eso y cuando dejó de escribir pasó lo que pasó. No, buena pregunta, sí, no, fuerte, ¿no? Es bastante densa, como por una Sí. charla de vino y después bailar tango. Gracias, Eliseo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Que ya estamos a pocos minutos de finalizar. Eh, en cuanto a las fechas, eh, el 18 habíamos acordado, ¿cierto, Simón? Para dar dos Sí, semanas, nada, de que la gente asistiera a la charla, de que puedan ver el video, ¿sabes? Y la gente que quiera participar avise con tiempo, pues. Como siempre, en Imago ofrecemos la posibilidad, esto lo digo aprovechando la grabación, siempre se da esa posibilidad de personas que ya han visto talleres con nosotros puedan pagar en dos partes. Hacen un primer pago para comenzar y cuando van por la mitad del taller pueden hacer el segundo pago sin problema, pues. En este tipo de talleres, ¿no? Sobre todo gente que ya viene desde hace rato con nosotros. Y bueno, por parte de Simón, si también hay alguna persona que tú conozcas y que venga referida tuyo, le podemos ofrecer esa posibilidad que siempre perfecto. ayuda. Entonces sería así, 18 de mayo a esta misma hora, a la hora que comenzó la charla, a las 20 horas, hora de Buenos Aires, Montevideo, 7 de la noche, hora de Caracas. Y bueno, cualquier pregunta que tengan, aprovechen si tienen otra pregunta más, o si no, en las redes de Imago o si están en el grupo, en ese grupo también vamos a dejarlo abierto una semana más. Cualquier pregunta que tengan se la hacen a Simón, si es relacionado con el taller me la hacen a mí. ¿Qué día de la semana, Fernando? Los sábados, va a ser los sábados. Sábados a esta misma hora. Cuatro clases de 2 horas cada clase. ¿Ok? Muy bien. Si no hay más preguntas, entonces, bueno, les agradezco muchísimo que se hayan conectado y a los que vean la grabación también les agradezco por verla. A Simón por sacar de su tiempo y acompañarnos y explicarnos en profundidad de qué trata el taller. Y bueno, bueno, ya Fernando está a bordo. Fernando fue uno de los primeros que dijo, yo estoy desde el principio. Además, él sabe lo fastidioso que eso fuimos en Imago Plus, digo fuimos porque ya terminaron con la parte de la escritura, ¿no? Entonces, por eso Simón está con nosotros, porque yo dije, hace falta
así como ha hecho falta los nuevos talleres que hemos incorporado en Mago, porque es un complemento, ¿no? Y Claro, además a mí me parece, como dice Simón, liberador, ¿no? Soltar, no solamente con imágenes, porque a veces tienes que salir a fotografiar o tienes que hacer fotos, pero claro. hay muchas formas de drenar y soltar, no solamente con una cámara, con un lápiz, con un pincel, con lo que sea, ¿no? De eso se trata, ¿ok? Bueno, muchas gracias a todos, gracias Simón. No, gracias a ustedes, gracias. Espero Eh, verlos pronto. Bueno, Muchísimas chao, gracias y buenas noches a todo el mundo. Gracias. buenas Igualmente. noches. Buenas Hasta luego. noches.